Sebas. El poder, el eje central de discusión en estos textos, seguramente, al menos en el que al que Felipe se refirió. Jorge, en su libro Sonatas para piano de construcción serialista en Centroamérica, de 1980 a 1997, también desde mi lectura utiliza el poder como eje central de discusión. ¿De qué manera por qué lo entendí así? Vamos a ver. Inicia haciendo sus aportes conceptuales, bueno, también tomando en consideración otros, como por ejemplo las ideas y los aportes de Pierre Bourdieu con respecto al campo, con respecto al hábitus, a los campos, y también Zimmerman y Jauss con respecto al horizonte de expectativas. Ahora explico un poco sobre esto. Y luego de ahí también él propone y habla sobre el paradigma de la música tonal. Vamos a ver, para los que no son músicos, y esto es algo que quería decir, no me lo quiero guardar, nosotros, los que estudiamos música, interpretación o ejecución musical, estudiamos eso. Y creo que Jorge es un ejemplo, creo que me parece que Gerardo también, Nuria, y han desarrollado habilidades para escribir y lo han hecho muy bien. Entonces creo que es algo que es importante y es digno de destacar, porque en nuestra formación nos enseñan a ejecutar un instrumento musical. En algunos puntos podríamos aprender a componer o podríamos aprender a enseñar, pero no tenemos una formación fuerte y consolidada en la parte de escribir, ¿verdad? Así que es algo que es muy importante de mencionar y de destacar. Ahora bien, las sonatas para piano de construcción serialista, ¿qué sería la construcción serialista? Bueno, podríamos decirlo así, una estética, una forma de componer música basada en pequeñas series de notas o conjuntos de notas, y esos conjuntos y esas series de notas se desarrollan de diferentes maneras. Entonces Jorge habla del paradigma de la música tonal y habla del horizonte de expectativas porque, volvemos al tema del poder, porque están posicionados. Paradigmas, como el paradigma de la música tonal, están posicionados globalmente, incluso si podríamos utilizar esa palabra para un contexto actual. O sea, la música tonal está posicionada globalmente. Piensen en esto, en otros tipos de música, si queremos decirlo de esta manera. Por ejemplo, no sé, música popular, mayoritariamente es tonal, pero entonces mayoritariamente, no sé, pero vienen ahora, Jorge hace un análisis, ¿verdad? Vamos a ver, en el contexto, por ejemplo, de Centroamérica, lo que nosotros escuchamos de música popular mayoritariamente es música tonal de tradición europea, digamos, basado en la escala mayor o en la escala menor, ¿verdad? Jorge entonces habla sobre el horizonte de expectativas, porque esa música europea se posicionó y entonces el público tendría la expectativa de escuchar todo así, de acuerdo a esa estética. Y entonces los que componen música de construcción serialista se alejan de esas expectativas y entonces tienen una propuesta distinta. Por lo tanto, entonces podría ser un riesgo de que el espectador considere eso lejano a sus expectativas. Entonces de ahí que lo pueda valorar de una u otra manera. Muy bien, Jorge también habla de algo que es relacionado. Entonces hay también
una periodicización de la música en términos de enseñanza de la historia de la música, por ejemplo, en las academias, y debido tal vez a vamos a ver, a esa misma idea de que predomina mayoritariamente la música tonal, entonces Jorge también está tratando de hacer una propuesta nueva de periodicización de la música, tomando en consideración la gran cantidad de variables y de propuestas estéticas distintas o que quieren de alguna manera alejarse al paradigma de la música tonal. Y entonces también es una propuesta que es muy válida y que está ahí. Por otra parte, venimos a un tema que es bastante interesante. Entonces, él además analiza el campo de la creación, ¿verdad? En Costa Rica y el campo de la creación en Guatemala. Y en ese campo empieza a cuestionar y es crítico en el sentido de cómo opera el poder y cómo hay fuerzas y mecanismos para consagrar, por ejemplo, a los compositores. Y trata de demostrar que es más sencillo consagrarse si se está cerca de la expectativa propuesta. Si se aleja de la expectativa propuesta es más difícil llegar a consagrarse. Además, hay instituciones que participan en el proceso de consagración, instituciones que tienen poder, como por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Ministerio de Cultura, y dentro del Ministerio de Cultura, premios nacionales, y dentro del Ministerio de Cultura, la Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo. Entonces también dice que hay compositores que están más cerca de llegar, si cumplen con ese canon, hay compositores que están más cerca de llegar a consagrarse, otros que están en la lucha y otros que están más lejos. Me parece que esto es algo importante. Entonces el libro, además de tener propuestas conceptuales, además de analizar las sonatas desde el punto de vista técnico musical, porque Jorge hace un análisis profundo, detallado de la forma, de la estructura, me parece que hizo un análisis del desarrollo motívico de esos conjuntos de notas, etc. Pero además de eso, entonces también hace un análisis crítico de lo que sucede en esos campos de creación. Y eso me parece muy importante porque de alguna manera podemos vernos ahí, en ese campo, como sociedad, como grupo, como grupo de artistas, podemos vernos ahí, podemos entender también y reflexionar sobre qué es lo que sucede en el ámbito de lo artístico, de la creación musical. Y también habla sobre la interpretación, entonces también entrevista a muchos intérpretes. Y muchos intérpretes dan su opinión con respecto a lo que creen es la música, por ejemplo, que rompe con el paradigma de música tonal, ¿verdad? Entonces es también interesante leer esas opiniones, ¿verdad? Finalmente, creo que me parece importante destacar también con respecto a los mecanismos de consagración. Me parece importante destacar que la música tonal también de alguna manera está consagrada y sigue aún consagrada, en detrimento de la posibilidad de que un público más amplio, ¿verdad?, pueda tener acceso a música mucho más diversa, pero de la misma manera el
a nivel global se han posicionado paradigmas como este, como el paradigma de la música tonal, de manera que el público masivo posiblemente considere que la música que no esté cerca de esas expectativas posicionadas no le vaya a gustar o no quiera acercarse a eso. Así que me parece un excelente trabajo, es un análisis crítico, no solamente es un análisis de sonatas, un análisis técnico musical de sonatas, sino también es un análisis crítico de lo que sucede socialmente con la música en el contexto de Centroamérica, con los ejemplos de Costa Rica y Guatemala. Así que Jorge, muchísimas gracias por ese libro. Y Jorge, con este libro ha hecho un estímulo fuerte para que otros investigadores abordemos la investigación historiográfica también desde una perspectiva crítica, que creo que es muy importante para que seamos críticos de nuestro contexto social y cultural. Muchas gracias.